Cuando le cuento a alguien que mi forma principal de viajar es utilizando Workaway, la mayoría tiene un montón de preguntas. Y la verdad es que es entendible porque yo también antes de empezar tenía un montón de preguntas, tenía un montón de miedos. Pero bueno, han pasado 7 años desde ese momento, hace 7 años que vengo viajando utilizando Workaway. Y lo que quiero hacer en este video es compartir con ustedes mi experiencia y responder a las preguntas más comunes que nos hacemos todos antes de empezar a viajar de esta manera. Como les contaba antes de la intro, hace 7 años que empecé a utilizar Workaway. No lo he utilizado todo ese tiempo de forma continua. En total lo habré utilizado unos 3 años más o menos. He visitado 8 países, me he quedado con más de 10 hosts. Y bueno, en ese tiempo espero haber aprendido alguna que otra cosita. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. En este video voy a dar por sentado que ustedes saben qué es Workaway, así que no voy a explicar cómo funciona, cómo te creas una cuenta, etc. En este video lo que quiero hacer es enfocarme puntualmente en las preguntas que todos tenemos antes de empezar. Va a ser un video largo porque son un montón de preguntas, así que en la descripción lo voy a dejar ordenado por tema, muy obsesivamente ordenado. Si hay un tema puntual que quieren saber, váyanse a la descripción y hagan clic ahí y escuchan nada más la respuesta a eso. Igual les recomiendo que se queden porque voy a ir compartiendo mi experiencia y dando un par de tips también, aparte de responder las preguntas. Otra cosa que quiero aclarar es que mi experiencia se ha centrado principalmente en Europa y en Latinoamérica. No he viajado a Norteamérica. Bueno, ahora estoy en India, pero no estoy haciendo Workaway. Si bien yo creo que las respuestas se aplican a todo el mundo, bueno, tengan en cuenta que a lo mejor estoy un poco más centrado en Europa. Y por último, algo muy importante es que la respuesta a muchas de las preguntas va a ser depende. Entonces, para no estar diciendo depende todo el tiempo, acá hago esta advertencia y después voy a continuar simplemente contando mi experiencia. Sepan que depende. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que te contesta un host después de que le mandaste un mensaje? Yo les diría que si pasan más de 2 semanas, den por sentado que no, sigan buscando. ¿Con cuánta anticipación hay que escribirle a un host? Eso varía mucho. Lo que les aconsejaría sería que lo piensen más que nada en base a qué es lo que necesitan ustedes. Yo, por ejemplo, en un momento hice un viaje que eran 3 meses y yo necesitaba saber a dónde iba a estar en esos 3 meses. Entonces le escribí a un host en un país, a otro y en otro y lo fui armando antes de comprar los pasajes. En ese caso les escribí como unos 3 meses de anticipación, pero han habido otros casos en los que a lo mejor he estado mucho más cerca de un host y le he escrito con un mes, con un par de semanas de anticipación. Eso más que nada les diría que lo armen en base a las necesidades que tengan ustedes. ¿Cuánto tiempo puede uno quedarse con un host? Algo que tienen que tener en cuenta es que cada vez que un host recibe un Workawayer, tiene que invertir un tiempo en un mini entrenamiento para que vos que te vas a quedar ahí sepas qué tenés que hacer y cómo se mueve esa casa o ese hostel. Entonces, para el host no le conviene que vos vengas y te quedes 2 días y él gastó un montón de tiempo en entrenarte para que después te vayas. Entonces, la mayoría de los hosts piden que te quedes 1 semana, 2 semanas. Habiendo dicho esto, no hay un tiempo límite. O sea, hay ciertas limitaciones en cuanto a la visa, que eso ya les voy a explicar, pero digo, la plataforma en sí misma no tienen límite de tiempo. Eso es algo que ustedes van a tener que acordar con el host. Con la primera familia con la que me quedé en Suecia, que hoy por hoy son como mi familia, con ellos me terminé quedando la primera vez 1 año y medio, creo, o quizás un poco más. Entonces, bueno, vuelvo a lo de principio, que depende mucho de dónde estén ustedes y de qué es lo que estén buscando. No hay una regla general, pero tengan en cuenta es que van a necesitar un tiempito para aprender a estar en ese lugar, ¿sí? Otra pregunta. ¿Las fechas las elige uno mismo o las elige el host? Esto pasa un poco lo mismo que con la duración de la estadía. Uno puede proponer, a mí me gustaría ir de tal fecha a tal otra, y el host, si le gusta tu perfil, te va a decir, sí, vení en ese tiempo, o te va a decir, no, mirá, yo tengo una persona que se va a tal fecha, y entonces, bueno, ahí uno lo va charlando por mensaje, por mail dentro de la plataforma, y como que uno termina acordando, ok, voy desde este día hasta este otro. Pero bueno, básicamente es algo que se acuerda entre el host y el voluntario o el Workaway. Respecto al idioma, ¿necesito hablar el idioma del país? ¿Sirve Workaway para aprender un idioma, para reforzarlo? Sí sirve para aprender un idioma. De hecho, yo, por ejemplo, aprendí a hablar sueco con Workaway. Nunca estudié y hoy en día puedo hablarlo. Pero tengan en cuenta que van a estar viviendo con gente que necesitan darle instrucciones a ustedes y ustedes necesitan poder entender esas instrucciones, ¿sí? Entonces, si no hablan el idioma del país o si no hablan inglés, tengan en cuenta que necesitan poder encontrar una forma de comunicarse con la gente con la que van a estar viviendo. Yo he escuchado de muchas historias en las que se han generado problemas grandes entre el host y los workawayers simplemente por un problema de comunicación. Entonces,
Mi consejo es que si no hablan el idioma, hagan un esfuerzo extra por entender y por comunicarse. O sea, ya sea que usen gestos, ya sea que tengan que preguntar 25.000 veces la misma cosa. A la mayoría de la gente no le molesta que les pregunten, sí les molesta que ustedes pretendan que entendieron una tarea y después la hagan mal. Otra pregunta, ¿necesito experiencia en el trabajo para que un host me acepte? No necesariamente. Yo hay muchas cosas que no sabía hacer. Por ejemplo, me queda un montón de granjas y yo no sabía cómo tratar con caballos o con gallinas, o incluso también en cuanto a la construcción, que es lo que yo he hecho la mayoría del tiempo. He aprendido a utilizar herramientas que no sabía utilizar y técnicas en general que no conocía. Pero de todas maneras tengan en cuenta que Workaway siempre es un intercambio. O sea, ustedes van a estar recibiendo alojamiento y en la mayoría de los casos comida, a cambio de que ustedes trabajen. Entonces, si bien no hace falta que tengan experiencia, primero, si no tienen, estén dispuestos a aprender. Y segundo, también tengan en cuenta que al host siempre le va a convenir recibir a alguien que tenga experiencia, que realmente pueda resolverles algún problema. Si están buscando, por ejemplo, no sé, alguien que les ayude en el jardín y vos nunca has agarrado una pala, y viene otra persona y dice, che, yo la verdad es que sé un montón de jardinería, y quizás les conviene la persona que sepa de jardinería. Como respuesta general, no necesitan experiencia. Pero si la tienen, pónganla en el perfil, y si la tienen, también busquen hosts que estén buscando el tipo de trabajo y el tipo de experiencia que ustedes tienen, ¿sí? O sea, lo que ustedes puedan ofrecer en el ámbito que sea, pónganlo en el perfil y busquen hosts que estén buscando lo que ustedes sepan hacer. Siguiente pregunta. ¿Cuántas horas se trabajan y cuánto tiempo libre tiene uno? Según las reglas de Workaway, uno solo puede trabajar 5 horas por día de lunes a viernes. La razón para esto es porque al ustedes estar trabajando menos de 5 horas por día y al no recibir dinero, ustedes están en condición de voluntarios. Si ustedes trabajaran más horas y recibieran paga, en muchos países esto pasaría a ser considerado como un trabajo y entonces no podrían ir con visas de turistas, ¿sí? Ya enseguida voy a hablar en cuanto a las visas. Pero tengan en cuenta que una de las razones principales por las que ustedes solo pueden trabajar 5 horas y no recibir dinero es porque si no estarían trabajando. En este caso están voluntariando, o sea, están siendo voluntarios. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Hay hosts que lo tienen muy organizado y te dicen, mira, vos trabajas desde las 7 hasta la 1, acá vamos a comer y después tenés el resto del día libre, de lunes a viernes, listo. Hay otros hosts que esperan que uno esté disponible todo el tiempo y simplemente te llaman y te dicen, che, mira, hoy me gustaría si me puedes ayudar con esto. Por lo general es algo que lo vas acordando en el momento con el host. Por ejemplo, que, no sé, quieras ir y visitar otra ciudad y en vez de tomarte un fin de semana te querés tomar 4 días. Podés acordar, en muchos casos, no les digo que en todos, pero en muchos casos podés acordar, che, y si trabajo este otro fin de semana, después me das 2 días libres. Mientras haya una buena relación, por lo general eso se va tratando y no es algo fijo. Pero bueno, como referencia, son 5 horas de lunes a viernes, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Te da tiempo para viajar por el país y conocer distintos lugares? Sí, totalmente. Piensen que trabajan durante la mañana y tienen toda la tarde libre, o como les decía recién, si quieren tomar más días, en muchos casos se puede, no en todos, pero en muchos casos se pueden tomar días. Entonces, para mí es una manera súper cómoda de viajar. No solo eso, sino que, por ejemplo, si tienen suerte, yo me he quedado con hosts que por ejemplo, me han prestado el auto para viajar. Entonces, son cosas que si no yo tendría que estar pensando en pagar un hotel, tendría que estar pensando en alquiler del auto. También por ahí te llevan a lugares, eso también es otra cosa que muchos hosts hacen y que es algo que me parece súper bonito, de que te dicen, che, este fin de semana vamos a ir a tal lado y te llevan, ¿me entendés? Y conociste un lugar que no conocerías o terminaste en un festival que ni siquiera es muy turístico. Realmente sí da posibilidades de conocer el país y de conocerlo desde un lugar desde el cual quizás como turista no podrías conocer, ¿sí? Otra pregunta respecto al trabajo es si es posible conseguir un empleo formal y quedarte en el país al que vas a visitar. O sea, empezar haciendo Workaway y después conseguir un empleo. Por lo general ustedes para hacer Workaway van a entrar con una visa de turista al país, y al menos en los países en los que yo intenté hacer esto, para poder conseguir un trabajo hay que tener una visa de trabajo. Y poder pasar de tener una visa de turista a tener una visa de trabajo es donde pueden encontrar algún tipo de traba. Les voy a recomendar un podcast de una argentina que empezó haciendo Workaway, de hecho se quedó en la misma casa que yo y después sí consiguió trabajo y se terminó quedando. Su podcast se llama De Fica en Fica. Les voy a dejar ahí un link en la descripción porque me parece que ella conoce mucho más de este tema, así que si quieren ahondar en eso, les recomiendo más que nada que escuchen el podcast de ella. Tema visas. ¿Qué visa necesito para hacer Workaway? Ninguna. No, bueno, necesitan simplemente una visa de turista. Al menos en Europa o en la experiencia que yo he tenido,
Con una visa de turista está bien, depende del país a donde viajen, quizás tengan que aplicar antes de llegar al país, revisen eso antes de viajar, pero con una visa de turista está bien. Como ustedes van a estar trabajando menos de 5 horas y no hay un intercambio monetario, técnicamente ustedes no están trabajando, por lo tanto con una visa de turista están sobrados. Ahora bien, ¿qué digo en inmigraciones? Esto yo les voy a dar mi consejo, ustedes vean qué hacen. Yo les aconsejo no mencionar la palabra voluntario, ni workaway, ni nada por el estilo. En inmigraciones simplemente digan que vienen por turismo. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de la gente no sabe qué es workaway. Y la mayoría de la gente cuando le decís voluntario es como que... Entonces, para no tener que dar explicaciones extra, lo más simple es decir que vienen por turismo. Si la persona del otro lado les empieza a hacer más preguntas, ahí sí pueden empezar a explicar más. Pero por lo general, si dicen que vienen como turista, está todo bien. En mi experiencia al menos ha sido así y es lo que yo les aconsejo hacer. Ustedes fíjense qué es lo que hacen, pero bueno, lo que yo siempre he hecho es eso y funciona bastante bien. Y no estoy mintiendo, porque en realidad voy a hacer turismo. Está bien, me voy a estar quedando con gente que no conozco y voy a ayudarlos en la casa, pero yo vengo a hacer turismo. Otra pregunta, si ustedes tienen doble nacionalidad, ya sea argentina-española, argentina-italiana, ¿necesitan visa de turista? No, no necesitan visa de turistas. Ustedes ya tienen un pasaporte europeo, así que simplemente entran con su pasaporte europeo y tienen muchísimas otras ventajas porque se pueden quedar más tiempo, pueden aplicar a trabajo, no necesitan visa de turista. Visa de turista es para los que no tenemos nacionalidad europea, en el caso de Europa puntualmente. ¿Sirve Workaway para luego aplicar a una Working Holiday? Sí, pero yo les aconsejo hablar esto con el host de antemano, porque en muchas Workaways les van a pedir una dirección a la cual les van a mandar los documentos y ustedes van a tener que proporcionar la dirección de otra persona. O sea, si bien van a estar viviendo ahí, no es su casa. Entonces, si tienen pensado hacer eso, yo les aconsejo que lo comenten con el host, porque puede ser que una vez que estén ahí, el host diga, no, pero ¿qué es esto de la Working Holiday? No queremos hacer nada de eso. Se puede hacer, yo lo he hecho, conozco un montón de personas que lo han hecho, pero bueno, háblenlo con el host para evitar malos entendidos. Tema dinero. Cash, platita, tema muy importante. ¿Cuánta plata se gasta mensualmente? Me puse a hacer cálculos y miré para atrás y hice un promedio, se los voy a decir, pero antes de eso déjenme que les aclare muchas cosas. Depende muchísimo de dónde se están quedando y del estilo de vida que tengan ustedes, pero depende todo de eso. No es lo mismo si viven en una ciudad y tienen todo a mano que si viven en un lugar en el cual tienen que caminar 4 kilómetros para recién ahí tomarse un bus y tener que pagar $30 cada vez que quieren ir a la ciudad más cercana. Tampoco es lo mismo si a ustedes les gusta salir todos los fines de semana o si quieren pasársela de museo en museo. O sea, hay un montón de factores que entran en cuenta. Si están haciendo esta pregunta para poder más o menos calcular cuánta plata necesitan para todo el viaje, las cosas que tienen que tener en cuenta son los pasajes, obviamente, la plata mensual, que ya les voy a decir ahora cuánto es mi promedio, el de ustedes puede ser más, puede ser menos. El seguro de viaje, importantísimo, el seguro de viaje es súper importante, ya enseguida les hablo más de eso y les digo qué seguros de viaje uso yo. Y sumado a todos estos cálculos que hacen, agreguen un porcentaje del, no sé, 15%, 10%, lo que sea, de un colchoncito de emergencia por si llega a pasar algo. Quizás es consejo de viejo y a lo mejor yo cuando empecé a viajar no lo hice tan así, pero es súper importante que tengan un colchoncito, algo extra, no vayan con lo justo, porque si les llega a pasar algo es un problema que les manden plata, estando afuera las cosas son mucho más caras. Por favor sigan mi consejo de viejo, lleven un poquito más de plata, ¿sí? Volviendo a la pregunta principal, mi promedio de cuánto yo gasto por mes han sido $250. Tengan en cuenta que haciendo Workaway ustedes ya tienen el alojamiento y la comida asegurados, entonces hay meses en los que he gastado más y hay meses en los que no he tenido plata o no he querido gastar porque he querido ahorrar o lo que sea, y a lo mejor he andado en bicicleta, me he quedado más tiempo en la casa, no he hecho otras cosas y han pasado meses en los que he gastado cero. Lo que tiene bueno de Workaway es que la plata que uno gasta, la gasta en cosas que uno quiere hacer. La gastás yéndote a hacer una excursión a tal lado, la gastás visitando algún museo. Si querés estar sin hacer nada, no gastas plata. Vieron que al principio les dije depende, bueno, este es como el mayor depende. O sea, este recontra depende. Ustedes lo pueden hacer con mucha más plata y lo pueden hacer con mucha menos. Pero bueno, a mí me gusta darles algo concreto para que tengan algún tipo de referencia. Así que bueno, esa es mi referencia, ¿sí? Segunda pregunta con respecto a la plata. ¿Corre por cuenta de uno visitar lugares? Sí, corre por cuenta de uno, a menos de que la familia los invite a algún lugar o que si están trabajando en un hostel quizás se puedan prender en algún tour. Por lo general
visitar distintos lugares, ese gasto corre por cuenta de ustedes. ¿Cómo se hace para ganar dinero mientras se está viajando? Esa es la pregunta del millón. Y si yo supiera la respuesta, créanme que les daría la respuesta. Pero la verdad es que no sé. Y hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo? Si hace 7 años que empezaste a viajar y estás viajando, qué sé yo, ¿cómo haces? Yo trabajo haciendo cosas audiovisuales, animaciones, fotografía. Puedo trabajar de forma remota y con eso me he cubierto muchos viajes. Pero también muchas veces no he trabajado mientras he estado viajando. Muchas veces he estado de vuelta en Argentina, he trabajado ahí, he guardado plata, he ahorrado. Y cuando he viajado con ahorros. Hoy en día también hay como esta presión o esta obsesión de que si uno viaja, tiene que poder viajar y ganar plata en el mismo momento. Yo entiendo que estaría re bueno poder ganar plata mientras uno viaja y hay gente que lo hace. Pero no sé si se aplica a todo el mundo. Dependiendo de tu profesión, de lo que sepas hacer, de lo que te guste hacer, quizás te conviene trabajar un tiempo, ahorrar plata y después viajar de la manera que haría cualquier persona que se va de vacaciones. No sé por qué cuando uno hace Workaway es como que tiene que estar en un estándar distinto del de la persona que simplemente ahorró plata y después se fue, no sé, a Cancún y se quedó en un hotel 5 estrellas. A esa persona que se queda en el hotel, nadie le pregunta, ¿cómo hiciste para trabajar mientras viajaba? No, se asume que se fue de vacaciones, el tipo ahorró y se fue de vacaciones. Bueno, lo mismo se puede hacer haciendo Workaway. Y ya está. Y otra pregunta parecida a esa es si, por ejemplo, se puede conseguir un trabajo de medio tiempo mientras uno es voluntario. Yo no lo he hecho, así que no puedo hablar por experiencia propia. Lo único que les puedo decir es más o menos las trabas o las dificultades que yo vería. La primera sería el tema de la visa, que van a tener que aplicar para una visa de trabajo. Bueno, ahí se puede complicar un poco. Pues también está el tema del tiempo que les va a tomar. Si ustedes, por ejemplo, no sé, en la mañana hacen trabajo de voluntario para el host y en la tarde trabajan, se tienen que preguntar si realmente se van a poder bancar estar haciendo esos dos trabajos. Yo creo que eso sí se podría, no es como un impedimento muy grande, depende de los trabajos que sean, quizás se pueda hacer. Y después, el otro impedimento que yo vería sería que el host no tenga problemas con eso. No creo que sea lo más común, entonces si ustedes están pensando en hacer eso, tengan en cuenta que posiblemente el host no esté acostumbrado a lidiar con esta situación y entonces, nada, que se la van a tener que explicar y le van a tener que encontrarle la vuelta. Ahora, si pueden resolver estos temas, o sea, el tema de la visa, el tema de la energía y el tema del host, yo no veo por qué no se puede hacer. Yo no lo he hecho, así que no puedo hablar por mi experiencia, pero diría que es posible. Sí, es posible. Temas seguros de viaje. ¿Necesita un seguro de viaje para hacer Workaway? Sí, necesitan uno. Quizás podrían no utilizarlo, pero la verdad yo les diría no corran el riesgo porque es un riesgo muy grande. Se los pueden llegar a pedir en inmigraciones y después si les llega a pasar algo, créanme que es muy caro tener que afrontar los gastos de alguna emergencia estando en un país extranjero. Entonces, si bien no hay nada en Workaway que diga necesitan un seguro de viaje, yo no correría ese riesgo. Jamás lo he corrido y no les recomiendo que corran ese riesgo. Si van a viajar a otro país, si van a hacer Workaway en el mismo país en el que viven, quizás no necesiten porque, bueno, ya saben cómo funciona el sistema de salud del país. Pero si van a otro lugar, mi recomendación es seguro de viaje sí o sí. ¿Qué seguros de viaje contratar? Yo les voy a contar los que yo he utilizado a lo largo de mi experiencia, pero tengan en cuenta que nunca los he utilizado. O sea, nunca me he visto en la situación de tener que usarlos. La única vez fue cuando estaba trabajando en Ruanda y el seguro que tenía en ese momento no me cubrió, así que no se los voy a recomendar acá. Pero el resto de los seguros que les voy a recomendar, yo no he tenido que utilizarlos nunca. Simplemente son los seguros que yo he contratado a lo largo de mi experiencia y lo he hecho en base a las recomendaciones de otros viajeros o leyendo blogs, cosas por el estilo. El más barato que he encontrado es Chapka. Ellos ofrecen un seguro específico que es para entrar al área Schengen, dura 3 meses, es muy económico. La desventaja que tiene es que lo tienen que contratar sí o sí antes de empezar el viaje y solo los cubre durante 3 meses. Si están buscando simplemente un seguro barato, ese es el más barato que yo he encontrado. El segundo seguro de viajes que he utilizado muchas veces es IATI, IATI, les voy a dejar ahí un link en la descripción. Este seguro es un poquito más caro, pero la cobertura me parece que es mucho mejor. Y la otra ventaja muy importante que tiene es que lo pueden contratar mientras estén viajando. Digamos que hacen 3 meses en Europa, pero después se quieren ir, no sé, a Asia y necesitan un seguro que los cubra más tiempo. El primero, Chapka, no les sirve. Pueden haberlo contratado esos primeros meses, pero después necesitan otro. Y ahí es donde entra Yati porque tienen un seguro que lo pueden contratar mientras están viajando, que eso está bastante bueno. La limitación que tiene Yati es que solo los puede cubrir por un máximo de 4 meses de viaje.
O sea, si bien lo pueden contratar cuando están viajando, no pueden contratarlo 2 veces seguidas, por ejemplo, ¿sí? Solo pueden contratar una vez por 4 meses, ese es el tiempo que los cubre. Esos son los 2 seguros que utilizaba al principio. El seguro que yo estoy utilizando ahora es uno que para mí combina los beneficios de los otros 2 anteriores y se llama Safety Wings. Este seguro está pensado para nómadas digitales, entonces tiene un montón de facilidades que los otros seguros no tienen. La primera es que los puede cubrir durante un año entero, o sea, pueden estar todo un año viajando y los cubre este seguro. Y la otra cosa que tienen que me parece súper novedosa y súper interesante es que si bien el precio no es tan barato como el de Chapka, no tienen que pagar todo el seguro de entrada. Lo van pagando de forma mensual. Eso está buenísimo porque si a lo largo del viaje ustedes encuentran la forma de ganar plata, lo van a ir pagando a medida que van viajando. De todas maneras, les reitero que no tengo experiencia usando los servicios de estos seguros, así que no es que pueda recomendar como decir, sí, este responde. Yo simplemente les estoy diciendo los que utilizo. Si en algún momento tengo alguna experiencia mala, espero que no, bueno, ahí les voy a contar cómo funcionó cada uno de estos seguros. Ahora momento de preguntas random que no supe dónde poner. ¿Los hosts ofrecen alojamiento y comida o solo alojamiento? Depende. La mayoría de los hosts en Europa ofrecen alojamiento y comida. En Latinoamérica me pasó de encontrar más hosts que solo ofrecen alojamiento. Eso depende mucho del host. Mi consejo es que pregunten. Si no está muy aclarado, pregúntenlo, no lo den por sentado, porque si tienen que pagar la comida es un presupuestito aparte. Así que si no está aclarado con el host, pregúntenle porque nunca está de más preguntar. ¿Hay algún límite de edad para anotarse en Workaway? No, la plataforma no pone ningún límite de edad. Quizás sí hay edades que son más comunes, o sea que los hosts pueden estar más acostumbrados a recibir gente de, por ejemplo, entre 20 y 30, pero de por sí no hay ningún límite de edad, ¿sí? Yo la persona más grande que he conocido viajando, haciendo esto, tenía 45 años. También he escuchado de gente en sus 50, 60 haciendo esto. Así que si están en esas edades, sepan que sí se puede hacer. Simplemente tengan en cuenta que los hosts a lo mejor están más acostumbrados a recibir mensajes de gente entre 20, 30 por ahí. ¿Se puede hacer un voluntariado en una ciudad y luego hacer un voluntariado en otra y en otra y en otra? Sí se puede. En el caso de que lo vayan a hacer así, yo lo que les recomiendo es que no compren los pasajes hasta no tener los hosts asegurados y no compren el pasaje desde el mismo aeropuerto, de forma tal que no tengan que volver a ese aeropuerto. Les doy un ejemplo. Yo una vez lo que hice fue viajar desde Argentina hasta Polonia, de Polonia a Islandia, de Islandia a Suecia y de Suecia a Argentina. Si yo hubiese sacado los 2 pasajes de ida y vuelta desde Argentina a Polonia, yo después desde Suecia hubiera tenido que tomar un avión extra hasta Polonia solo porque compré el pasaje de ida y vuelta desde el mismo aeropuerto. Entonces, si piensan hacer eso, un recorrido, simplemente tengan en cuenta de esperar a tener los hosts para después comprar los pasajes porque se ahorran un poquito de plata. Esas serían todas las preguntas por ahora. Tengo pensado hacer otro video en el cual contarles consejos sobre cómo hacer su perfil, cómo evitar malas experiencias, bueno, un par de consejos un poco más prácticos. Espero haber podido responder la mayoría de las preguntas que tienen. Si quedaron preguntas sin responder, déjenlas en los comentarios y se las voy respondiendo. Yo al principio tenía mucho miedo de usar Workaway, así que espero que con esto, si ustedes están del otro lado, pierdan un poquito del miedo y se animen. Anímense a viajar, que está buenísimo. Eso sería todo por el video de hoy. Nos veremos en la próxima.